Está claro que un partido no se puede analizar desde lo estadístico, pero no deja de llamar la atención que el Bayern Múnich rematara 31 veces a gol por 6 del París y perdiera, y que hoy el Porto, Mauricio, doblara el número de remates del Chelsea, 12 contra 6, y también perdiera el equipo portugués 2-0. Sí, sí, lo decía muy bien, me parece, Andrés, al inicio del programa, que el fútbol no es un deporte de merecimiento, sino de ejecutar y de definir, ¿no? De terminar las jugadas en gol. Y hoy eso no lo logra el conjunto del Porto, un Porto que me parece hizo un partido para reconocer, para aplaudir, que fue valiente, que nos intimidó, que intentó ser agresivo, que también hay una jugada en el transcurso del partido muy brava, que a mi entender es un penal muy claro sobre Marega, lo terminan desplazando al atacante del conjunto del Porto dentro del área, y para mí se debe haber marcado como penal en un momento en donde el partido estaba inclinado a favor del conjunto portugués y el resultado era apenas de 1-0. Y lo penoso, ¿no? Como mexicano, es el error del Tecatito Corona, porque se termina reflejando en el marcador final. Y ya condiciona muchísimo, insisto, el Porto buscaba un golazo de Mason Mount, Andrés había adelantado al equipo de Tuchel y el partido había estado, la realidad es que seguía estando ahí hasta que Corona decide perfilarse muy mal, entrarle muy mal a una pelota que le acaba regalando a Chilwell para el 2-0. Sí, al final de cuentas vimos la versión más pragmática que hemos visto del Chelsea en toda la temporada. Esto del Chelsea de retroceder, de defender y de perder la iniciativa no lo habíamos visto en toda la temporada. Es verdad, esto, y mucho menos con Tuchel, es verdad lo que dicen sobre el error de Tecatito, cosas que pasan, errores que se cometen y que a este nivel se terminan pagando caros. Así como vimos esta versión que es la más pragmática, la menos ambiciosa desde el juego del Chelsea, raro en un Tuchel que se había caracterizado desde que llegó por ser un técnico que planteaba equipos más ofensivos, con mayor protagonismo y con mayor tenencia de balón. Hoy no, hoy se apoyó mucho en un Mendy que ha justificado por qué lo tuvieron que ir a buscar tras los errores de sus arqueros en la primera parte de la temporada, y se ha justificado en la falta de definición del Porto. Coincido con lo que decía Mauricio recién, el Porto ha sido el que ha cargado el peso del partido, el que ha ido a buscarlo, el que ha intentado mayor parte del partido, y al final de cuentas la ejecución de Mount en el primer tiempo y el error de Tecatito no solamente que terminan por sentenciar el partido, sino que nos dejan la sensación de que al Porto, por más que haya tenido muy buenos momentos de fútbol hoy, se le va a hacer muy difícil en Stamford Bridge. ¿Te sorprendió el partido que se vio en Sevilla, Ricky, para lo que se esperaba, sobre todo de la serie, creería, ¿no? También. No, porque, a ver, el Porto jugó una serie muy, muy buena contra la Juventus y por eso lo eliminó. El Chelsea venía de ser goleado 5-2 esta semana. Anoche decía que eso a veces es bueno, de sacarse encima ese invicto de Tuchel para poder encarar esta Champions, de corregir errores y empezar todo de nuevo. Lo que pasa que Sergio Conceição es un técnico que lo ha demostrado en el Porto, que los mantiene en punta de pies a todos permanentemente, no se le escapa nada. En calidad de plantel es mucho más el Chelsea, eso no hay ninguna duda, pero al margen de todo esto, jugando también de visitante los dos, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta eventualmente, y que se le va a hacer, como dice Andrés, cuesta arriba el 2-0, porque el Chelsea de local y cómo está y las variantes que tiene, es muy difícil, no veo que tenga lo suficiente el Porto para poder dar ese salto que no lo da desde el 2004 aparentemente. No tiene esa clase de jugadores para poder no solo dar vuelta en resultado, para poder llevar a este equipo a una final, a una semifinal y mucho menos para ganarla. El Chelsea con Tuchel está muy bien, con excepción de ese tropezón el fin de semana en la Premier, pero es un equipo muy sólido en todas sus líneas. A mí me sorprendió también que se tirara atrás, que esperara un poquito más, pero al margen de todo eso es un equipo que no comete errores y creo que eso es una de las marcas registradas de Tuchel y este Chelsea, que está a un pasito nada más desde mi punto de vista de la semifinal. Ojo, yo dije que ganaba el Bayern y dije que este partido empataban. A veces le erro, Ricardo, bueno. ¿Qué voy a hacer? A mí sí me llamó la atención cómo se dio el partido, A mí sí, porque es verdad lo que dice Ricky de un Chelsea que viene de perder el fin de semana, pero hay que entender el contexto en el cual pierde. Ganaba 1-0, le echan a Thiago Silva y hay un par de situaciones que son muy puntuales y que poco tienen que ver con el juego, que lo ponen abajo y al final de cuentas termina en uno de esos partidos que huelen más o que saben más a excepción
que a norma o a problemas realmente profundos del equipo. Dejó la sensación de ser un partido donde todo te sale mal y nada más. Y enfrente tenemos un Porto que la principal característica del Porto con Conceição, ¿cuál es? Y la de defender bien. Es un equipo que es difícil llegarle, es difícil meterle gol, que es pragmático y cierra líneas para defender, que no asume riesgos innecesarios, todo eso que conocemos de un equipo que no deja mucho espacio entre líneas y que defiende muy bien, y así eliminó a la Juventus, basando su juego en defender muy bien. Entonces, a mí sí me sorprende que el partido se haya dado al revés, que el que tenga la pelota, el protagonismo y lo vaya a buscar sea el Porto, y que el que juegue desde defender, desde pensar en 180 minutos, en minimizar los daños y en ver qué error puede cometer el rival para marcar la diferencia, o qué virtud uno de tus grandes jugadores termina mostrando para encontrar un gol, termina comandando tu partido. Así que yo creo que sí se da al revés de lo que al menos yo imaginé que se podía dar por características de jugadores, de técnicos y de equipos de lo que han hecho en la temporada. Un Porto además que hoy tenía que jugar, Mau, sin Sergio Oliveira, probablemente el mejor, al menos el gran héroe de la noche en Turín, de esa noche histórica en Turín, y sin Taremi al frente. Es decir, no es ninguno es Lewandowski, ninguno es estos jugadores que conocemos todos y que seguimos cada fin de semana, pero en este esquema de Conceição eran dos piezas importantísimas y sin ellas el equipo, no sé si con base a ese discurso ayer de su técnico, el que no crea que podemos eliminar al Chelsea, mañana no se puede poner esta camiseta y salir al campo. Eso ha permeado claramente desde las intenciones que ha tenido el equipo portugués. Sí, sobre todo lo de Sergio Oliveira, ¿no? Sabemos lo que representa para el conjunto del Porto desde hace varias temporadas, ¿no? Siendo uno de los hombres más importantes que tiene este equipo de los Dragones. Hoy Otaviño teniendo un muy buen primer tiempo, en la segunda parte se va diluyendo el talento de este futbolista tan desequilibrante. Algunos buenos minutos de Díaz, el colombiano. Mateus Uribe me parece que mostró un nivel muy regular, y el Tecatito Corona, que a mi entender no había tenido un mal partido hasta que viene ese error que se termina reflejando en el marcador en una de las últimas jugadas del encuentro. Como sea, el Chelsea parece, sí, como dice Ricky, encaminarlo hacia las semifinales próxima semana en este mismo estadio, en Sevilla, en campo neutral. Tendrá que confirmarlo a 90 minutos para meterse en esa instancia. Hacemos pausa, esto es lo que deja el partido y el efecto que sigue notándose evidentemente desde la llegada de Thomas Tuchel en enero al barco del Chelsea, y esto es lo que ha conseguido. Tiene a los Blues a un paso de las semifinales de Champions, además está en semifinales de FA Cup, ahí cruza contra el Manchester City, y se ha caído de zona de Champions directo a manos del West Ham, pero está ahí en una lucha durísima por meterse a través de la clasificación en Premier al máximo torneo continental.